mi mamá empezó como esta comparación y yo reprimía eso haciéndole daño, haciéndole cosas. Siempre había un momento donde yo me apartaba porque no me sentía bien conmigo. Entonces, yo le decía a ella como que empiezo a llenar un vaso, se hace una tormenta, todo se desborda por todo lado. Y entonces terapia me ayuda como a decir, es que sí, es una tormenta porque es válido, pero en un vaso. La Resortera. Hola, yo soy Mandy Fiat, esto es Extraordinariamente Normal, un podcast donde cada semana tenemos una persona normal con una historia de vida extraordinaria que viene aquí de la manera más vulnerable a compartir su testimonio con la única intención de ayudarlos a ustedes, las personas que nos escuchan. Esta semana tenemos a una persona con una historia que me emociona muchísimo. Realmente ella es una mujer que tiene una humildad muy grande, que supo reconocer sus errores, que siento que a veces eso es muy, muy difícil. Me escribió con la idea de querer compartir esta historia, que siento que nunca había escuchado un punto de vista así. Yo la admiro un montón. No, somos amigas virtuales, nos conocemos hace ratillo por redes sociales. Para mí es un honor de verdad tenerte hoy aquí, Kelly Cordero. No, muchas gracias a vos. Esta oportunidad significa mucho para mí. Poder hablarlo con alguien más que no sea mi psicóloga o mi pareja, ¿verdad? Es realmente sanador, es parte de un proceso. Sí, esto es como una pequeña terapia, siempre digo yo. Sí, totalmente. Ok, Kelly, contanos un poquitito quién sos vos y tal vez qué tenemos que entender de vos para entender mejor esta historia. Uh-huh. Bueno, yo soy Kelly Cordero, tengo 27 años, soy full fan de terapia. Creo que a través de terapia he sanado muchísimas cosas. Uno de estos temas, ¿verdad? Es todo lo del relacionado al bullying. Yo crecí con mis dos hermanos, uno mayor y una niña menor. Mi papá trabajaba y mi mamá se quedaba en casa. Y mi mamá trabajaba cuidando a nuestros compañeritos de la escuela. Un compañerito de mi hermano o una compañerita mía, por ejemplo. Entonces, en la época escolar, yo crecí, digamos, así, como con mi hermano y también con los compañeritos que mi mamá cuidaba por ciertos tiempos. Ahí fue donde empezó todo. Ella los cuidaba después de la escuela. Exacto. O sea, después de la escuela se iban todos. Sí, como por ejemplo que ella nos recogía al mediodía, entonces ya ellos se quedaban con nosotros hasta que ya sus papás en la tarde, después de trabajo, llegaban por ellos y así, exacto. Y todo empezó, y así es como está en mi cabeza, ¿verdad? Puede que en algún punto tal vez otra persona tenga otro tipo de perspectiva. Por dicha pude hablar inclusive con esta persona, pero específicamente todo empezó porque creo que a mí nunca se me diagnosticó o nunca se me hicieron los estudios de como, no sé cómo se dice ahorita, pero es como esta atención por aparte escolar que uno debería recibir. Ya casi adecuación. Adecuación, exacto. A mí, yo tenía mucha adecuación. Digamos, la parte atencional me costaba muchísimo y todo. Entonces, a pesar de que siempre pasé como los grados y me iba bien en los exámenes, sí, yo recuerdo que a mí me costaba muchísimo matemáticas, ¿verdad? Todo el tema como de español, todo eso. Entonces, recuerdo que todo empezó porque cuando nos recogían, nos ponían a hacer las tareas, ¿verdad? Como juntos. Y esta compañerita, mi mamá la cuidaba y entonces mi mamá empezó como esta comparación, como tal vez yo no sacaba las mejores calificaciones o no tenía la mejor calificación en la tarea, ¿verdad? Y pues empezó esta comparación como es que tienes que hacerlo como ella, o la ponía a ella que me explicara y tal vez yo no entendía. Recuerdo puntualmente que teníamos una clase de caligrafía y a mí me costaba muchísimo porque yo soy zurda. Entonces recuerdo que uno utilizaba un lápiz específico y uno escribía, no se podía salir y que la forma de la letra. Y yo lo hacía todo un desastre y mi mano, ¿verdad? Manchaba todo. Entonces, recuerdo que me arrancaba la hoja y se me decía que así no era, que tenía que hacerlo como ella. Entonces,
empezó a crecer en mí un sentimiento de rechazo que ahora grande entendí que es un rechazo hacia mí, pero que como ella era la persona a la cual yo tenía que seguir, la figura, ¿verdad? Que ella era lo que hacía bien, yo lo hacía mal, entonces empezó este sentimiento negativo, tal vez rencor, enojo, que como yo no lo podía verbalizar, era una niña de 7 años, aparte de tener esa furia hacia mí, todo lo reprimía hacia ella, ¿verdad? Siento que dicen mucho, o yo he escuchado mucho que explican que las personas con las que uno no se lleva bien es porque son como un reflejo de lo que a uno le molesta de uno. Claro, totalmente. Entonces, claro, o sea, siento que eso nos pasa mucho, somos humanos. Imagínate una niña de 7 años que aparte de no saber verbalizar lo que siente, está en un mundo de comparación, de observación, ¿verdad? Y lo que recibe es como esta comparación con una niña que sus habilidades, pues, eran excelentes, ¿verdad? Ella hacía un dibujo encima de la caligrafía, precioso. De hecho, que yo me acuerdo y era súper lindo, me acuerdo así, perfecto. Y yo recuerdo ver lo mío y era un desastre, ¿verdad? Eh, entonces empezó como este sentimiento, no me gusta decir la palabra odio porque creo que es un sentimiento muy feo, porque yo más bien me esforzaba y quería parecerme a ella y donde no me salía, mi frustración se veía, ¿verdad? Y yo reprimía eso haciéndole daño, haciéndole cosas. Yo recuerdo, gracias a mucha terapia, que, por ejemplo, salíamos de la escuela y tal vez hacíamos una tarea. Ella al final terminaba haciéndome la tarea como para que no me regañaran, no me pegaran, y íbamos a jugar y yo le prohibía jugar con mis juguetes o le decía que no se sentara en mi cama. O no recuerdo agresión física, gracias a Dios, pero sí recuerdo que yo era mucho de gestos y de rechazo. Y ya después eso escaló en la escuela. Yo también la ignoraba, le decía que no podía jugar conmigo, con tal vez alguna que otra compañerita. Ya cosas como más así como de que le prohibía mis lápices o más bien le quitaba los de ella, ya algo con ella, ¿verdad? Específicamente. Y claro, eso hizo que hasta llegó a un punto donde mi papá sí tuvo ¿verdad? Terapia, ver qué estaba pasando conmigo, porque ya después eso sí tuvo repercusiones en mis notas, en mi estado de ánimo, ¿verdad? Tanta frustración, tanta comparación hizo que de alguna forma esa niña sacara todo, ¿verdad? Y en ese momento nació mi hermanita y mi hermanita era mi muñequita. Y entonces recuerdo que ella fue la primera persona que la hizo sonreír, o sea, como reírse y todo. Y mi mamá le tomó fotos a ella con mi hermanita y para mí eso fue Horrible. sumamente duro. O sea, fue como que yo me quería ir, como, ¿me entiendes? Entonces eso fue muy duro y me hizo sentir un sentimiento demasiado profundo y de rechazo hacia ella, ¿verdad? Y esta niña siempre fue buena gente con vos. Claro, ella fue súper amable. Seguramente como todo peleábamos o cosillas así, pero recuerdo que ella es una persona muy linda, amable. Yo recuerdo que cuando ya ella me veía así como llorando y ofuscada, que tal vez la tarea no me salía, ella me ayudaba, la hacía por mí, ahí a escondidas de mi mamá. Entonces sí, claro, por supuesto, ella fue una niña muy buena y que supongo que también sus cosas pasó y que mi remordimiento era como ya grande de pensar cómo me recuerda a ella, qué heridas yo le causé por culpa de mis heridas, ¿me entendés? ¿Y cómo llega ese remordimiento? O sea, ¿en qué momento vos te haces consciente de que lo que estabas haciendo estaba mal o que la pudiste haber hecho sentir mal? Claro, fue muy loco, pero digamos, yo tenía 17 añitos, ¿verdad? Cuando pasó todo eso, ya 7. digamos, 7, 8, ¿verdad? Ya después mi mamá no la cuidaba a ella, yo seguí mi vida, tipo en la escuela, gracias a Dios no tuve ningún problema con ningún otro niño, las calificaciones bien, entró al colegio y en el colegio ya como a los 16, imagínate, o sea, casi 10 años, recuerdo que una profesora humilló a una compañerita delante de todos nosotros, a otra niña, bueno, a otra adolescente, y algo nació en mí con demasiada tristeza y dolor, que recuerdo que yo traté súper mal a la profesora defendiendo a mi compañera, diciéndole que ella no podía humillarla así, que ella no podía estar haciendo eso. Recuerdo que me llamaron a mi profesora guía,
a mi papá, ¿verdad? Porque me iban a hacer una boleta y todo. Y de ahí entré en un estado de shock. Tanto así que yo recuerdo que a escondidas de mi mamá le pedí a la orientadora que yo necesitaba hablar con alguien. Y ahí empecé como un proceso como de terapia, porque yo le decía a la doctora como que no entendía el por qué tenía tanta furia al defender a mi compañera. Y mis compañeros sí, también, digamos, se sentían mal y entendían la situación, pero nadie fue tan valiente, por así decirlo, de enfrentar a la profesora y decirle, mira, o sea, no te voy a permitir esto, ¿verdad? Entonces yo quería indagar qué hay en mí para yo haber reaccionado de esa forma. Entonces empezamos en terapia y ella empezó como a preguntarme de mi infancia y había muchas cosas que yo no recordaba, que recordaba hasta en ese proceso. Y cuando logré recordar, porque empezamos igual linealmente como a recordar cosas, recordé cosas muy, muy puntuales de mi crianza, de heridas mías, y también recordé todo esto, ¿verdad? De este bullying que le hacía a esta compañerita. Y todo se hizo más real porque la vi en el colegio, y también pues la tenía en redes sociales y todo. O sea, como que todos esos recuerdos vinieron a mí y los pude verbalizar con terapia y ya pude como darle un orden cronológico también a mi mente y atraer recuerdos que tal vez, no sé si por un mecanismo de defensa, que de hecho que me lo explicaron así, yo lo había bloqueado, ¿verdad? Lo tenía ahí, pero se bloquea esos recuerdos. ¿Y vos ya en el colegio o en el resto de la escuela, en el colegio, tuviste problemas para socializar con otros niños? ¿Fuiste bullying con otros chiquitos o era puntualmente con ella? Yo creo que fue puntualmente con ella, pero sí tenía malas conductas con otros niños, claro. O sea, creo que nunca tuve como un problema así como de conducta. O sea, nunca, de hecho que creo que hice buenas amistades tanto a lo largo de mi vida. Pero sí recuerdo que en esa etapa fue con ella, pero mi comportamiento era tan evidente, era tanta mi frustración, era tanto esta presión que tenía, ¿verdad? Esta comparación, que eso me hacía comportarme mal con otras personas, ¿verdad? Entonces, como de esa edad, de los 7 a los 9 años, yo estuve muy aislada. Como que compartía, ¿verdad? Las actividades con otros niños, porque es una edad donde uno juega. Uno no es tanto como que comparte así como full amigos, sino que juega. Entonces recuerdo que jugaba y así, pero siempre había un momento donde yo me apartaba porque no me sentía bien conmigo. Claro, yo no sabía qué era ese sentimiento, ¿verdad? Pero sí, puntualmente creo que fue con ella, quizá con alguna otra compañerita, ¿verdad? Con las que compartíamos como en el mismo grupito, quizá. Sí, totalmente. Y siento que tal vez para alguien que nunca ha pasado por una situación de bullying, no puede entender, porque ahora lo dijiste, como es que yo no le prestaba mis lápices, entonces tal vez suena como, qué tontera, ok, no le prestaba los lápices, pero realmente yo sufrí mucho bullying en mi vida, como hasta los 13, 14 años, desde chiquitita hasta esa edad, mucho, mucho tiempo. Y esas pequeñas acciones duelen mucho, lastiman mucho. O sea, el llegar y sentarse donde están todos y que se levanten y se vayan, o que alguien se levante y se vaya, eso duele demasiado. Y son cosas que marcan y que yo tengo muchas cosas en mis recuerdos y a veces son ahora de grande como también de una extraña manera como motivadores para mí, como le voy a demostrar a todas estas personas que puedo ser este tipo de persona. Claro. Entonces, y yo siento que en general, tal vez por mi experiencia, hay niños muy crueles y debe de ser por eso. O sea, siento yo, ¿verdad? Ya me dirás vos, pero es una etapa tan incómoda, tan de conocimiento todo, no solo la adolescencia, es como la niñez, como ahí estás formando tu personalidad. Claro. Y siento que cuando uno es un niño, uno es muy protector con los papás, como uno obviamente quiere ser el centro del mundo de los papás. Entonces, yo me acuerdo una vez que estábamos en una actividad de la escuela y fuimos como a un zoológico, algo así. Y mi mamá fue y todos los chiquitos querían estar con mi mamá y yo no solté a mi mamá porque yo no quería que nadie más estuviera con mi mamá. Y obviamente ese nivel de comparación que vos viviste, ¿tus papás nunca lo notaron? ¿Nunca notaron como ese cambio de actitud? Yo creo que sí, y lo notaron no solo conmigo, sino que mi hermano ya se estaba comportando igual, porque mi mamá también cuidaba a un niño a la edad de él, que era compañerito de él, que él sí tuvo un enfrentamiento físico con el niño,
Sí, sí, totalmente. Yo creo que ellos tuvieron que tomar medidas y por eso hasta cierto punto dejaron de, ¿verdad? Bueno, mi mamá dejó de cuidar compañeritos porque creo que ya no era solo yo o ya no era solo mi hermano, ¿me entendés? Sino que ya escaló más y en conducta, ¿verdad? O sea, tanto con otros niños como entre nosotros. Mi hermano y yo no nos llevábamos, nos costaba mucho. Y creo que era porque ambos estábamos reprimiendo demasiadas cosas, ¿verdad? Y algo que también siento yo es que, aunque sean esas cosas insignificantes, ahora como lo mencionabas, no solo marcó a ese niño al que le hicimos eso, sino también a mí, porque si no, no lo recordaría puntualmente como te lo estoy comentando, de que recuerdo que no le dejaba usar mis lápices o inclusive le quitaba los de ella. O no la dejaba jugar con mis juguetes o sentarse en mi cama hasta que yo, por lo menos, se me pasara el enojo y tal vez estuviera aburrida y dijera como, bueno, voy a jugar un ratito. ¿Me entiendes? Como esa parte de ego, pero es que era una niña. Y era una niña que estaba herida y que no sabía cómo lograr ser suficiente para mis cuidadores, ¿verdad? Que ya por lo menos vieran que yo también tal vez tenía otras habilidades o que sí lo estaba haciendo bien. O que lo estabas intentando, por lo menos. Claro. Y entonces en ese esfuerzo por intentar hacerlo, me frustraba porque quizá no las cosas no salían como pensé que tenían que salir, que era igual a mi compañerita, ¿verdad? ¿Y cómo lo trabajaste en terapia? O sea, ¿qué hizo terapia en vos? ¿Y cómo lograste sanar esa herida? Porque uno puede ir a terapia y a veces uno no sana, digamos, realmente. ¿Cómo sanaste esa herida? Claro, digamos que más pequeña, en el cole, que tenía mucha clase de orientación y ya puntualmente yo hablaba con una orientadora, tuve una conexión con esta orientadora que creo que fue muy sanadora porque se hizo mi amiga. Entonces lo pudimos trabajar entendiendo que lo que yo hice no era mi culpa, a pesar de que, por supuesto, le hice daño a una niña, pero que en ese momento yo no podía asumir la responsabilidad de lo que había pasado, porque primero tenía que sanar yo para después poder verbalizar lo que había pasado, o sea, una disculpa, ¿verdad? Etcétera. Entonces empezamos a trabajar como en mi confianza, en construir mi autoestima, en construir como quién soy yo. Entonces recuerdo que teníamos sesiones donde eran puras preguntas, como de qué color te gusta, qué cosas te gustan hacer, te gusta estar sola, como indagarme y poder verbalizar textualmente ¿Quién eras vos? quién era yo, exacto. Y qué cosas me molestaban. Y, por ejemplo, más chica, como a los 12, recuerdo, era una actividad donde tenía que escoger un color y ese color ¿cómo es? Derivaba, perdón, muchas otras cosas. Como si escogía un color muy oscuro, si escogía un color muy claro. Y ella siempre fue muy transparente conmigo. De, ok, estás triste. ¿Cómo logré ese nivel de confianza de poder verbalizar, ok, estoy enojada y me pasó esto? Y ya más bien esa orientadora era como una guía, era como mi mejor amiga. Le contaba más cosas a ella que tal vez algún familiar, la persona que me cuidaba. Entonces ya se volvió como mi desahogo. Entonces ya a cierta edad, obviamente, ciertas cosas, de hecho que ya después cambié de colegio y tuve un proceso igual de seguir con orientación en el cual yo ya pues tenía como más confianza en mí, en mi carácter, en la forma de relacionarme y ya ahí tomé más conciencia de que, ok, necesito trabajar esto, necesito sacar esto, porque aunque ya, a pesar de que ya tengo autoestima, reconozco quién soy, esa herida estaba ahí sin sanar al 100%. Y para sanar yo necesitaba encontrar a fondo todos esos recuerdos, todas esas cosas que estaban en mi corazón, que estaban en mi mente. Entonces ya ahí sí pude como verbalizar más, igual con mucha terapia así, de preguntas, de construcción, de tareas. O sea, recuerdo que me mandaba mucho a escribir los sentimientos que yo sentía durante todo el día. Y entonces si yo me sentía enojada,
ok, ¿qué me hizo sentir así? ¿Verdad? Y escribirlo textualmente. Y en la siguiente sesión trabajamos puntualmente y puntualmente. Hasta que yo recuerdo que llegué a una sesión donde yo dije, necesito trabajar mis recuerdos. Porque me empezó a dar como una ansiedad de que estaba durmiendo y recordaba algo. Algo que nunca había, ¿verdad? Como tenido presente. Entonces yo llevaba ese sueño y lo interpretábamos. O sea, ella me decía, ok, yo voy a ser vos. Interpretábamos mi sueño y eso, el interpretar los sueños me hizo recordar tantas cosas. Qué interesante. Sí. Qué interesante y qué importante. ¿Vos crees que le resentís o le resentías mucho a tus papás? Sí, mucho. Por mucho tiempo. No podría decirte que al 100% ya tengo la libertad de sentirme como, ¿verdad? Esa complicidad al 100%, porque no. Justo cuando me fui de mi casa, empecé. ¿A qué edad te fuiste? A los 22, sí, los 22. Empecé como a tratar de sanar esas heridas madre e hija, sin necesidad de verbalizárselas directamente a ella, sino sanarlas aquí adentro primero, como para entender muchas cosas de ella, agradecer otras y también tener la responsabilidad de decir, ok, mucho pudo haber sido la forma que me criaron, pero es que ahora yo soy la responsable, porque yo ahora soy la adulta. Exacto, porque hay muchos adultos que tenés razón. Cuando uno es niño, no es culpa de uno, porque vos estás aprendiendo, estás absorbiendo, vos no sabes nada. Pero ya existen adultos que tienen 30 años y siguen diciendo, es que cuando yo era pequeño mi mamá me hacía esto, entonces por eso soy así y todo el mundo me tiene que aguantar. Exacto. Y no. ¿Y sentís que ese resentimiento es solo con tu mamá o también con tu papá? Creo que lastimosamente sí se guardó en mi corazón más hacia mi mamá, porque mi papá era el que salía a trabajar, mi mamá era la que estaba ahí y tal vez habían más fajazos, ¿verdad? Como antes era, por parte de mi mamá que de mi papá. Algo que creo que me ha costado mucho, pero creo que con la ayuda de Dios y terapia lo he interiorizado, es la habilidad de perdonar sin que te pidan perdón. Creo que eso ha sido fundamental en mi proceso para con mi mamá. ¿Y cómo hiciste eso? Yo creo que fue primero entendiendo que muchas cosas que me molestaban de mi mamá, yo las estaba repitiendo por conducta, como por ese círculo, ¿verdad? O sea, obviamente, si vos te criaste en una casa donde hay muchos gritos y vos no has trabajado en vos, probablemente en la casa que vos formes vas a gritar. Y eso era lo que yo sentía que me estaba pasando a mí, ¿verdad? Entonces, creo que el reconocer como sí, esta actitud que tuve puntualmente en esta situación viene de aquí. O estoy repitiendo esta conducta de mi mamá o de mi papá. Reconocer. Y lo hablaba mucho con mi terapeuta actual, de hecho. Reconocer. Algo que me costó muchísimo, porque es muy fácil ver hacia afuera, pero hacia adentro es tan difícil, porque el amor propio se trata de eso, como no solo de la parte física, ¿me entendés? Sino hay una parte que es mucho trabajo. Y en ese trabajo vas a interiorizar que hay cosas que son 100% tuyas, responsabilidad 100% tuyas, heridas que vienen desde mucho antes, patrones de conducta, ¿verdad? Y eso fue el paso número 1, reconocer. Luego de eso es como quitarse el miedo de seguir fallando. O sea, yo le decía a mi terapeuta, es que si yo hice daño, ¿cómo voy a dejar de hacerle daño a alguien? A mi pareja, a mi hermana, inclusive a mi propia mamá cuando ella sea una señora, ¿verdad? Yo le decía a ella, yo no quiero, yo soy una persona buena. ¿Cómo hago, verdad? Entonces uno se empieza a llenar de miedos, de que, ay, que como a vos te pegaron, entonces vos vas a pegar. Pero es que el primer paso es reconocer eso. Y el segundo es quitarse ese miedo de que no. O sea,
por más que tenga actitudes y cosas que me van a poner a prueba, yo puedo lograrlo, yo puedo lograr cortar esa cadena, cortar ese patrón. Y creo que ese ha sido como lo que me ha sostenido. Dios y eso. Saber que a pesar de que conductualmente puedo tener muchos patrones, yo soy más que eso. Y que a la hora que me enfrento a eso, tengo que tener la fortaleza y el valor de decir, estoy sintiendo demasiado enojo, tengo que tranquilizarme, tengo que hablar las cosas de una mejor forma, tengo que tomarme mi espacio para poder interiorizar, canalizar qué estoy sintiendo para después verbalizarlo. Qué importante eso que decís, porque creo que por lo menos yo crecí con la idea de la gente no cambia. O uno escucha mucho eso, la gente no cambia. Y me identifico muchísimo con tu historia en diferentes aspectos, pero yo siento que yo también siempre tuve como el miedo de ser igual a una persona, a un familiar que yo no quería, o sea, realmente yo no me quería parecer a esta persona, pero yo sentía lo mismo, yo decía, bueno, es que esto es lo que yo conozco y así soy. Y también empecé a ver como muchas actitudes en mí que no me gustaban y a mí me daba mucho miedo. O sea, me daba miedo y yo decía, es que yo no quiero ser esta persona, no quiero ser, y yo sí, desde pequeña me daba cuenta como, soy igual a esta persona y no quiero ser así. Y creo que una parte clave que dijiste también que es muy importante es el darse permiso de equivocarse. O sea, está bien, ya lo reconociste, entender que tal vez ya no reaccionas tantas veces como antes, tal vez gritabas 3 veces al día, ahora gritas una vez al día y ahora después una vez a la semana, y también tener esa consideración con uno de lo estoy intentando. O sea, no es fácil, no es de la noche a la mañana y puede que pasaron 50 años y un día te dio un colerón y le gritaste a alguien y está bien. O sea, también somos seres humanos, no tenemos por qué ser perfectos. La niñez es una parte que a uno lo moldea mucho, pero el tener claro como yo sí puedo ser diferente, yo sí puedo cambiar, no porque tenga un papá alcohólico yo voy a ser alcohólica, no porque tengo una mamá que grita o pega yo voy a ser así, porque a mí me da mucho miedo eso también, como el día que yo creo, es que de verdad dijiste un montón de cosas que yo, sí, yo también, el día que yo creo una familia, yo no quiero ser así y no quiero que mi familia crezca de esa manera. Claro. Porque yo sé qué se siente y yo sé el daño que se hizo y me puedo, o sea, me sentiría demasiado mal saber que yo le hice eso, o digamos, vos en tu caso como le hiciste a tu hija lo que tu mamá te hizo y vos entendés perfectamente lo que está pasando. Claro, claro, claro. Y es como, es una herida que puede sanar, como me lo dijo mi terapeuta, pero el vencer el miedo de volverla a abrir es el reto más grande. Y creo que eso es lo que yo vivo todos los días. Pero me sostiene también el haber tenido herramientas para ir sanando. Por ejemplo, hace un tiempo le escribí a mi compañerita de escuela. Qué bueno. Y fue súper sanador. De la nada, o sea, mi psicóloga sí me lo había dicho. Mira, vayamos poco a poco en un proceso, no te sientas obligada que porque la conoces y, ¿verdad? Y estuvieron en el mismo cole, se tienen en redes sociales, tengas la obligación de escribir algo que tal vez en este momento no sientes, canaliza muy bien tus emociones, que sentís la necesidad, sentís que después de eso va a haber una Kelly diferente. Y yo decía, sí, yo necesito que ella sepa que lo siento muchísimo y que entienda que a pesar de quizá todas esas cosas pequeñas que pasaron en nuestra infancia, no era mi intención. A pesar de que, por supuesto, fue una niña que seguramente tuvo, ¿verdad?, sus actitudes y todo. Y entonces lo hice, le escribí hace un tiempo y fue muy curioso porque puntualmente ordené mis ideas para que ella entendiera que mis disculpas eran enfocadas en eso, que realmente le tengo mucha admiración, que me alegra tanto verla bien, ¿me entendés? Como para que ella conociera la Kelly que es hoy y no la Kelly que era una niña que ni siquiera sabía quién era. Entonces le escribí y ya le ofrecí una disculpa, le dije que ojalá no tomara mal mi mensaje, que lo hacía con muy buena intención. Y yo le dije a mi psicóloga, lo hago por mí más que todo, porque yo necesito sanarlo.
Eso es muy importante porque vos no sabes cuál es la respuesta que ella va a tener. Claro. Y ella se acuerda, ella te dijo su lado de la historia. Sí, claro. Bueno, primero con mi psicóloga yo le dije, mira, y si ella me rechaza, ¿verdad? Y si no me quiere, o sea, que puede pasar y todo, o que más bien le moleste. Ella me dijo, es algo que tienes que aceptar porque es la historia de ella, es la herida de ella. Y lo que vos tienes que hacer en este momento es hacerlo por vos, por tus heridas, y para tratar de que si ella tiene también una herida que vos causaste, ¿verdad? En la infancia, que ese mensaje también dé un poco de paz, ¿verdad? Tal vez ella todos estos años ha esperado tu disculpa, no sabemos. Entonces lo hice y fue como que Dios me iluminó, de verdad. O sea, y es como se triplicó mi admiración por ella porque ella me contestó muy, muy linda, muy como con mucha apertura. Y ella me dijo como que yo no tenía que disculparme, que ella entendía, porque ella conoció pues a mi mamá, a las profesoras. Ella entendía que la comparación que había. Ella me dijo que más bien ella recordaba que nosotras pasábamos horas jugando y escuchando Belinda a todo volumen. Qué linda. Claro, y yo dije, wow, sí, yo me acuerdo que yo tenía CDs de Belinda y yo los amaba. Claro, los compartía con ella. Entonces ella me dijo que ella se recuerda horas jugando conmigo, que peleamos las dos y nos tiramos juguetes, pero ella dice que recuerda de las dos y que sí, ella recuerda como toda la parte de frustración del lado mío, con las hojas de caligrafía que me arrancaban, pero que no, que ya ella eso lo entendió, que ella también estaba pasando por una situación complicada con sus papás, entonces que ella no, digamos que ella no creció como con ese rechazo hacia mí como, uy, ella me maltrató, sino que ella creció normal y todo y que me ve como una persona que simplemente estuvo en su vida, en su niñez y me recuerda así cantando Belinda a todo volumen. Qué lindo. Sí. Y qué importante tener la humildad que tuviste para hacerlo porque, como lo dije al principio, es muy difícil reconocer los errores de uno. O sea, aunque uno se los diga, hay gente que uno le dice, usted es así y uno no lo puede ver. Y el reconocerlo y el pedir perdón, yo siento que es una cualidad muy admirable de las personas que lo pueden hacer porque no todo el mundo puede hacerlo. Claro. Y siento que algo que ayuda también a el poder perdonar a alguien sin que la persona te pida perdón es ponerse en el lugar de la persona. Como el entender como de dónde viene esta persona y por qué esta persona actúa así, que puede ser lo que a tu amiguita le pasó. Claro. Ella entendió, ella no te resiente nada porque ella dijo como, yo sé la situación que ella vivía de niña. Y entonces el poder hacer eso y el poder decir como, o sea, entiendo. Yo entiendo que usted era una niña que tenía esas frustraciones por obvias razones y no, entonces por eso no hay que resentirle eso a esa persona, digamos. Claro, yo supongo que ella decía, claro, ella está llorando aquí a la par mía, ¿verdad? Le arrancaron las hojas, más bien voy a ayudarla, porque yo decía, claro, yo después veía que ella me había hecho la copia, yo me quedaba callada, ¿verdad? Porque mi mamá se podía enojar y la presentaba en la escuela, todo normal, y nunca se lo agradecí. Pero por ese ego, porque yo era como, no. No querías que ella fuera mejor que vos. Claro, no podía aceptar que yo, aunque estaba intentando hacer lo que ellos decían, ¿verdad? De que tenía que hacer las tareas bien y todo, y hacerlo bien como ella, yo no lograba. Entonces, como ese ego, ¿verdad? De una niña ahí peleando con demasiadas cosas. Entonces, también aproveché para agradecerle porque ella estuvo, a pesar de que yo la maltraté, ella estuvo ahí. Yo recuerdo que muchas veces castigada en mi cuarto, ahí sin poder hacer mucho, y ella llegaba y aunque yo le dijera que no se sentara en mi cama, ella se quedaba a la par y me decía que ella era mi amiga y Qué linda. ¿entendés? Entonces, ese montón de cositas, claro, yo Peor caía. por supuesto, y en mi corazón, ahorita grande como adulta, yo digo que mi hija pase por lo que esa niña pasó o por lo que yo pasé, es algo que yo no quiero. Entonces, como construir esta Kelly de verdad, esta verdadera Kelly que es buena, que va a ser una buena mamá en un futuro, si Dios quiere,
ha sido una construcción de mucho trabajo, muchas heridas abiertas, porque algo que yo le decía a mi terapeuta es eso, como que el sanar es volver a abrir la herida para poder cerrarla desde el fondo. Wow. Sí. Qué duro. Sí. ¿Y vos sentís que ese momento o esa etapa de tu vida te ha afectado en temas de comparación ahora de adulta? Totalmente. Sí. Creo que en la adolescencia, por ejemplo, que por dicha creo que tuve amiguitas, por así decirlo, siempre veo a la adolescencia como si fueran niños, ¿verdad? Porque como que uno ya se ve súper grande. Tuve amigas muy lindas con las que por dicha no tuve como ese sentimiento así de yo compararme con ellas o de tener un sentimiento de envidia o de rechazo. Creo que no. Pero sí llegué a una etapa, tal vez 19 para arriba, en donde quizá esos periodos de ansiedad, ¿verdad? De comparación de qué está haciendo el otro, y tal vez, no sé, gente graduándose y yo todavía no, hasta cosas físicas, ¿verdad? Yo recuerdo puntualmente que para el baile de graduación del colegio, todas con ese pelo planchado hermoso, yo soy sumamente colocha y para mí fue como, yo, o sea, no me siento bonita al 100%. Recuerdo que eran etapas, porque yo sí me sentía bien conmigo, o sea, pero habían cosas en las cuales ahí veía esa comparación o necesitaba la aprobación. Si ya una amiga o mi novio llegaba y me decía, ay, qué lindos colochos, yo ya decía como, ok, Ya. está bien. O sea, si las demás personas me lo dicen, entonces estoy bien. Sí. Claro, no era suficiente mi aprobación. Sí. Eso me pasaba mucho y me pasa todavía. Es que siento, vos y yo tenemos la misma edad y siento que estamos en este momento en una etapa de la vida muy extraña, porque hay gente casándose, hay gente todavía terminando de estudiar, hay gente que está empezando una carrera nueva, hay gente que se acaba de comprar una casa, hay gente que profesionalmente le está yendo demasiado bien, hay gente que no tiene trabajo y que sigue viviendo con los papás, hay gente que, me explico, como, entonces es como, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque para donde sea que vuelvas a ver, todo el mundo está haciendo algo diferente. Claro, o sea, yo tengo una amiga que tiene ya 2 hijos. Otra amiga que se casó y ya luego pues no funcionó y está ahora con su nueva pareja, se fueron al extranjero. Sí, claro, o sea, cosas completamente diferentes. Entonces hay un momento donde uno dice como, es que en el cole todos íbamos como el mismo ritmo y ya ahora es como, no sé si estoy haciendo bien o mal, ¿verdad? O sea, ahí entra en juego para mí demasiado como el autoconocimiento, autoexigencia también, ¿verdad? Y pues para mí siempre terapia. Sí. Y es muy importante porque también ahora dijiste algo que me pareció muy interesante. Vos dijiste, yo soy buena persona. Entonces uno asume que porque uno es buena persona, a uno le deberían de pasar cosas buenas. Entonces el crecer y ver que tal vez alguien que no era tan bueno, le están pasando, o sea, ya tiene toda su vida resuelta, o por lo menos eso parece, y uno no, y entonces uno dice, "Sí, pero si yo he hecho lo mejor que yo puedo", o tal vez entonces uno empieza a decir, pero tal vez me está pasando esto por otra razón y no me lo merezco, entonces yo no me merezco esta vida. Es como un juego mental muy grande y me gustaría que explicaras como cómo te ha ayudado la terapia en la adultez. Claro. Yo creo que ahora justo que decías esto, esta edad es como de crisis existenciales. Ujú. O sea, he escuchado se la he dicho más Totalmente. bien a mi psicóloga miles de veces, estoy en una crisis existencial, estoy en una crisis existencial. Mira, yo creo que a mí la terapia ahorita en mi adultez me ha ayudado como a tener un norte. Porque claro, yo le decía a ella, es que tal vez estoy pasando una situación en el trabajo, una situación con mi pareja o con mis papás, pero también estoy tratando de sanar conductas, pero a la vez estoy estresada por terminar mis estudios o porque quiero un ascenso o porque, ¿verdad? Quiero esto, quiero lo otro. Entonces yo le decía a ella, como que empiezo a llenar un vaso, se hace una tormenta, todo se desborda por todo lado, y entonces terapia me ayuda como
como decir, es que sí, es una tormenta porque es válido, pero en un vaso, no en el exterior. Entonces, como, ok, si es una tormenta porque está en mi cabeza, porque son mis sentimientos, frustración, enojo, comparación, son válidos todos esos sentimientos, pero están en un vaso, o sea, están en mi cabeza. Eso fue, o sea, para mí que mi psicóloga me dijera eso es como que cada vez que yo siento como en ese estado de ansiedad porque me están pasando muchas cosas incómodas en el mismo momento, yo recuerdo esas palabras de, ok, son válidas, es una tormenta, pero es una tormenta en un vaso, o sea, en mi cabeza nada más. Y eso me da como, no paz, porque pues uno puede estar pasando una situación realmente difícil, pero por lo menos ese norte de decir, está en mi cabeza, Yo lo puedo controlar. yo lo puedo controlar, yo puedo tranquilizarme, yo puedo verbalizarlo, yo escribo mucho, hago demasiado journaling, entonces escribo y escribo. Y ya con solo escribir, por más que soy consciente de que las cosas están, ya me da como un alivio. Sí, a mí me pasa lo mismo. Y ayer justamente escuché a alguien decir la diferencia entre un problema y la preocupación. Como los problemas y la preocupación son dos cosas diferentes. Los problemas no necesariamente te tienen que dar preocupación. Y la preocupación no son problemas, pero sí te pueden causar problemas. Y es eso, o sea, un problema es algo que está pasando alrededor tuyo. No sé, se incendió tu casa. Ojalá no, toque madera. Eso no. Se quema una casa, tu casa. Y entonces eso es un problema que está afuera y lo tenés que solucionar, tenés que echarle un balde de agua encima de ella. Ok. Y después está la ansiedad o tu preocupación por la plata, tu preocupación por qué voy a hacer con mi vida, tu preocupación de, ok, ya estoy haciendo esto, pero no sé si es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y todas esas cosas van alimentando esa ansiedad que al fin y al cabo, como bien lo dijiste, vos podés controlarlo. Y bueno, ayer la persona que lo estaba explicando lo que está haciendo es, eso se le entrega a Dios. Y vos tienes que entender que si vos puedes lograr soltar en tu vida todo y ponerlo en manos de Dios, esa preocupación debería aligerarse un poco. Claro, y ahí es la parte que siento que humanamente nos cuesta muchísimo, porque, ok, sí, me dicen que tengo que soltar, confiar en Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago? A mí, en lo personal, me ha servido hablarlo en terapia, hablarlo con Dios y escribirlo. Escribir ayuda mucho. Totalmente. Algo que yo le decía a mi terapeuta también es que, yo le decía, es que tengo demasiado miedo. Para mí, todo era miedo. Y ella me decía, es que tenemos que cambiar esa palabra. Porque me pasó una situación puntualmente del trabajo y yo sí es que tengo miedo de esto, me dice, no, miedo no, porque todo lo que me cuentas ya pasó. Entonces, miedo a que si algo ya pasó. Estás incómoda. Te incomoda esto, te incomoda lo otro. Te incomoda la situación que rompió tu burbuja, tu forma de ver las cosas. Hay que verbalizar las cosas, poner las palabras correctas. Entonces, creo que eso nos pasa mucho a todos. Sentimos demasiadas cosas que no sabemos cómo verbalizarlas con los nombres que son, ¿verdad? Y qué importante, porque también ahora dijiste que escribir te ayuda mucho y que a veces uno se enoja y uno no sabe por qué uno está enojado. Uno no sabe, o sea, uno nada más está enojado. Y también yo lo hago mucho, de verdad, me siento muy identificada con tu historia. yo escribo las cosas, entonces a veces me pasa que llevo una semana pensando en un momento. Y a mí me pasa mucho que yo digo algo y yo, ay Dios mío, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Seguro esa persona se siente así o yo hice sentir mal así a la persona o lo que sea. Y mi cabeza empieza a volar y llevo una semana o ya mucho tiempo pensando en eso. Entonces yo me siento y lo escribo. Y yo digo, ok, ¿cómo me siento? O sea, ¿qué siento físicamente? Okay, se me revuelve el estómago. Ok. Y después, ¿por qué me siento así? ¿O qué fue lo que pasó? Entonces describo el momento y cómo fue la conversación y cómo no sé qué. Ok. ¿Por qué me siento incómoda? Porque yo pienso que esa persona entendió tal cosa. Ok. ¿Y qué pasa si esa persona entendió tal cosa? Nada, listo, ya. Esa persona probablemente ni se acuerda. Uh-huh. Y después algo que hago es que trato de agradecer la situación y ver qué aprendí de la situación. Entonces escribo, ok, ¿qué aprendí de esta situación? Ok,
que no tengo que mencionar tal cosa, porque me hace sentir a mí incómoda mencionarlo. Y ya después que aprendí, o cómo le agradezco a la situación, digamos. Claro, claro. O sea, yo creo que el trabajar estas heridas en terapia no es como ir a hablarlo y chao, salir enojada porque la psicóloga me dijo que estoy bien. No, o sea, es una tarea de que si realmente quieres identificar lo que te está pasando, saber cómo manejar lo que te está pasando, cuáles son esos sentimientos, es un trabajo de ir para adentro, 100%, ir para adentro. Algo que a mí me pasaba también, que fue, yo lo digo que es de la mano con toda esta herida del bullying y todo, es que yo me sentía mal ante Dios. O sea, como que yo creía en Dios, pero me enojé. Me enojé con la iglesia. Yo crecí en la iglesia católica porque mi hijo me bautizó, que la confirma, primera comunión, todo eso. Pero yo decía, es que yo maltraté a una niña. ¿Cómo le voy a llegar a decirle a Dios, ay, quiero que me vaya bien el trabajo? ¿Con qué cara? Decía yo, ¿con qué cara? ¿Verdad? ¿Con qué cara si yo sé que soy una pecadora? ¿Con qué cara si yo sé que le estoy pidiendo cosas, pero sentía como que le pedía cosas a alguien que sabía las cosas por debajo? Uh-huh. Como que le estoy pidiendo tal cosa, pero ayer hice tal otra. ¿Con qué cara? Siempre. Y la herida más grande, que fue cuando, ¿verdad? En la niñez maltraté a esta chica, yo decía, yo no, o sea, no soy merecedora de tener una relación con Dios. Y eso me frustró y eso me acompañó por mucho tiempo. ¿Y eras consciente de esa sensación? O sea, ¿vos eras consciente de que te sentías así? Sí. Digamos, cuando yo te dije como que empecé a trabajar en terapia ya más grandecita y empecé a identificar y ya me recordaba, el sentimiento de culpa fue muy grande. Claro, lo iba trabajando en terapia y yo empecé a hablar con Dios, pero de una forma superficial, como que si yo hacía cosas buenas, entonces sí tenía derecho a hablar con Dios. Entonces, qué sé yo, que me estaba yendo súper bien en el cole, entonces como que yo decía, gracias Dios, yo sé que sos vos, por ejemplo, pero no tenía la valentía de decirle, quítame esto de aquí, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Y cómo lo hiciste? Hace un año aproximadamente, tenía como una situación en el trabajo que me dio mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Era tanto que dejé de trabajar, o sea, dejé de concentrarme al 100%, de comer bien. Estaba teniendo problemas con mi pareja, con mis amigas, estaba muy a la defensiva. Hasta que un día yo dije, como que empecé a leer más de la Biblia, a leer más, acercarme más, como que sentía como que algo me llamaba, te lo juro. Dios, por supuesto. Uh-huh. Y un día me senté en el jardín del condominio de mi casa y me pegó el sol así como directo. Y yo empecé a llorar y yo le dije a Dios, yo suelto todo esto. Te lo juro, fue como, yo suelto porque ya no puedo más. Y si no me lo quitas, yo me voy a morir. Y sentí como un calor. Claro, yo siento que fue Dios a través del sol Uh-huh. que me calentó. Y después de eso, entré a mi trabajo. Tenía como una llamada donde íbamos a trabajar ciertas áreas. Recibí el no que yo sabía que iba a recibir, pero después se abrió una puerta, otra oportunidad que calzó perfecto con mis habilidades, con lo que quería. Pero en ese momento fue un no, pero sentí tanta paz. Fue como que yo tenía miedo de recibir un no y que el mundo se me viniera abajo. Y cuando recibí ese no, más bien fue como un alivio. Fue el mismo alivio que sentí cuando yo estaba viendo hacia el sol, con los ojos cerrados, sintiendo solo como el calor y hablando con Dios, donde yo le decía, quítame esto porque ya no puedo más. Entonces yo dije, yo necesito ir a un lugar donde yo pueda aprender de Dios, donde yo pueda interiorizar más mi relación, y así lo hice. Y yo creo que eso me salvó. Eso me salvó, 100%. Qué lindo. Y es eso de entregárselo a Dios y poner las cosas en manos de Dios. Porque a veces uno, y dijiste algo muy importante, siento yo, como que vos no querías ese no y tenías demasiado miedo, pero después ya cuando entiendes como, ok,
si Dios, que es el que tiene el control, cerró esa puerta, por algo es. Y yo tal vez no lo entiendo ni nada, pero confío. Y tal vez, si ustedes no creen en Dios o si sí o lo que sea, el poder soltárselo a alguien, el poder oponérselo al universo, si no creen en Dios, por eso les digo, como Energía. a la energía, lo que sea, como va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, yo no lo puedo cambiar. Exacto. Yo ya hice hay que trabajar, no es como Claro. quedarse echado, pero yo ya hice lo mejor que pude. Si no se dio, es por algo. Y hay que sentir esa paz que vos sentiste, como, ok, bueno, traté, de verdad lo intenté, no se logró, listo. Claro, o sea, yo llegué a un momento de ansiedad tan fuerte, era tanto lo que yo sentía de estrés, de ansiedad, peleaba con toda mi familia, mi papá, mi mamá, me sentía sola, que yo llegué y dije, o suelto esto o me voy a morir. Y entonces yo le dije a Dios, o sea, yo sé que yo soy una buena persona, que tengo mis cosas y todo, pero sé que mi fe es más fuerte que todo esto y me das lo que yo necesito y no sé pedirte. Y yo creo que eso es clave, porque uno le pide y soy fiel creyente que uno tiene que manifestar y pedir con exactitud que la casa, que la pareja, que mejorar esto, porque hay que pedírselo a Dios. Dios quiere que nosotros le pidamos las cosas, Sí. pero también tener la fe de que si Él no nos lo da de la forma en la que lo dio, o si Él nos pone en situaciones donde estamos aprendiendo, es porque hay un para qué. Exacto. Y lo de Él va a ser más grande. Porque claro, yo estaba pidiéndole esa oportunidad y todo, y al final, al tiempo, vi otra puerta que me dio muchísimo más, que fue más duradero. Y después yo dije, wow. O sea, todo tiene un porqué y un para qué. Y a Dios no hay que preguntarle el por qué, sino el para qué. Siempre, eso me lo decía mucho mi mamá. Es cierto. Y lo entendí. Y desde ahí es algo que ahora yo, antes, por ejemplo, no sé si a vos en algún momento te pasó, pero yo en el colegio que yo estaba, había mucha gente atea o que no creía y tanto y todo. Entonces, como decir gracias a Dios y que la gente, ay, qué pandereta o cosas así, ofensivas, feas. Yo ahora siento tanto agradecimiento por todo lo que he pasado y lo he pasado, que yo hablo de Dios y me alegro tanto y estoy sumamente feliz, pero sé que para mucha gente es difícil saber que en su corazón usted tiene a Dios, pero llega a estar con personas en las que no te sentís cómodo a hablar de Dios. Es todo un tema. Es todo un tema. Yo hablo muy abiertamente de Dios porque yo, igual que vos, o sea, yo siento demasiada gratitud. Yo he pasado demasiadas cosas también en mi vida y he visto la mano de Dios en muchísimas cosas. Entonces, para mí es muy fácil o muy natural poder hablar de Dios sin vergüenza, digamos, porque siento yo que tengo como pruebas de, vea, es que Dios hizo esto por mí, entonces yo estoy muy agradecida. Pero también entiendo por qué otras personas se pueden sentir incómodos y no los juzgo. Hay gente que sí lo juzga, yo no lo juzgo. Y creo que lo importante es como la relación que uno tiene con Dios, uno personal. Claro. Porque hay gente que está golpeándose con piedras en el pecho todo el día y sube fotos y pone y todo. Y no, tal vez no tienen el trabajo o la conciencia que vos tenés. Y quiero hacerte esa pregunta, desde el principio lo pensé. Claro. Porque aquí vienen personas con enfermedades, con historias, ¿verdad? Como de vida o muerte y así. Y yo quiero saber por qué vos crees que tu historia es importante. Yo creo que mi historia es importante porque muchas veces escuché, así como en tu podcast o tal vez en muchos lados, como no al bullying, ¿verdad? No a esto, no al otro. Entonces eso me culpaba, eso me hacía sentir que yo no tenía valor como persona, que yo era una persona mala. Pero yo en el fondo decía, no, yo sí lo acepto, yo maltraté a una niña de mi edad y todo, pero yo soy buena, yo soy más que mis errores. Entonces siento que mi historia es buena porque quizá hay otra persona ahí en el mundo sintiéndose como me sentí yo, culpable
de algo que es 100% malo y que se debe de prevenir y trabajar en las escuelas, en casa, pero que aunque eso nos marcó, no nos define como personas. Yo no soy mala por haber cometido, ¿verdad?, ese maltrato hacia otra niña. Yo soy más que eso y ofrecí la disculpa que tenía que hacer y trabajé en mí, que es el compromiso mío, ¿verdad? No seguir siendo una persona que ya daña a otras personas, ¿verdad? Entonces siento que es importante mi historia porque no siempre se ve gente hablando de yo hice bullying. Yo creo que es una historia muy importante y por eso estás aquí. Y muchas veces cuando la gente me escribe o me escucha diciendo como personas extraordinarias o personas normales con historias de vida extraordinarias, no sé por qué la gente siempre asume que son cosas malas o que son enfermedades o cosas así. Yo creo, y por eso el podcast, que todo el mundo tiene una historia que puede ayudar a otras personas, pero no todo el mundo la puede contar, porque para poder contar la historia y que llegue un mensaje positivo, vos tenés que estar en un lugar de la historia con una claridad de lo que pasó para que la puedas explicar. Y eso es lo que vos acabas de hacer. Vos tenés una claridad que claramente trabajaste mucho y se nota de lo que viviste, por qué lo viviste, qué pasó, quién y cómo sanarlo. Y lo que yo me llevo, yo personalmente, es eso, como uno puede ser la persona que uno quiere ser. Y tal vez de niño uno sufrió muchas cosas y es completamente válido y eso te va a moldear, pero vos decidís si vas a seguir siendo ese tipo de persona, si vas a ser como tu mamá, si vas a ser como tu papá, si vas a seguir sintiéndote culpable o si vas a tomar las riendas de tu vida y cambiarlo. Y yo de verdad siento que tu historia es una historia muy admirable, porque como te lo Gracias. dije, no siento que sea fácil pedir perdón, no siento que sea fácil venir y ponerse en público a decir, hey, yo hice esto y le hice daño a alguien y me siento mal. Y me sentí mal mucho tiempo y pedí perdón. Y me imagino que fue 1000 veces más difícil escribirle a ella un mensaje que venirlo a hacer aquí, pero siento que mucha gente se puede sentir identificada con vos de diferentes maneras, porque tal vez no todo el mundo tiene una enfermedad rara, porque por eso son raras. Pero siento que todos hemos hecho cosas malas en la vida, porque Claro. todos somos seres humanos. Y todos nos sentimos tal vez un poco culpables o tal vez no entendemos por qué nos sentimos enojados o culpables. Entonces, para mí tu historia es muy, muy importante. Y porque también siento que en esos tiempos, estamos hablando que tenemos 27, hace 20 años, o sea, es un montón. Dios. Sentí vieja. No era que era tan, ¿verdad? Como que no había tanta información sobre el bullying, sobre la importancia que juegan los profesores que tienen a los niños, que están viendo las actitudes, el comportamiento y la importancia también en la casa sobre el bullying, ¿verdad? Del maltrato, de todo, del comportamiento, de que, por ejemplo, no sé, algo que yo una vez hablé con mi mamá de, wow, ma, digamos, vos ahorita te pones a cuidar a un niño y pues verte en temas legales, porque ahora hacerse una guardería, o sea, tenés que tener permisos. Sí, sí. Antes era, ¿me puedes cuidar a mi hijo? Sí, perfecto. ¿Me entendés? O sea, como que ahora ha cambiado todo y la información sobre el bullying, sobre el maltrato, en lo personal, yo siento que ha avanzado muchísimo de manera positiva y pues obviamente también ha habido un montón de casos y cosas súper fuertes que siento que hay una gran diferencia a lo largo de estos 20 años, ¿verdad? Enorme. Y siento que también, pues nunca es tarde para cambiar, porque tal vez hay mamás que nos están escuchando que tal vez están siguiendo patrones de su mamá que no les gustan y se están dando cuenta que los están haciendo. Y aunque sus hijos tengan 15 años, es un buen momento para irles a pedir perdón y pues hacer ese cambio, ¿verdad? Sí. Y siento que también, siento que algo que ha cambiado, hablando de los cambios de los últimos 20 años, es que antes tal vez los papás no eran tan vulnerables frente a uno, o la gente siento que en general no era tan vulnerable. Siento que ahora hay más gente más abierta y compartiendo sus historias de vida como vos. Entonces uno puede sentir esa
esa conexión y uno no se siente tan mal, que es eso que vos decías, como vos te sentías mala y siento que es muy normal. Entonces siento que también con los papás tal vez uno veía como que, es que es así, ella se siente bien, entonces así es. Y tal vez Claro, tu mamá sí se sentía muy mal. ella era es malcriada. Ujú. Ya no sé qué hacer con esta niña, es una malcriada. Porque lo escuchaba, no solo de mi mamá, lo escuchaba de tías, escuchaba de profesoras, ¿verdad? No solo de mí, de otros niños. No, es que ese chiquito es incontrolable. Pero hay mucho a fondo. Puede ser que este niño esté sufriendo, que esté viendo violencia en su casa, que, que necesita ayuda. O que tiene déficit atencional. Ajá, tiene déficit. ¿Ves? Esa era la Ujú. palabra que Ajá. se me fue. Justo eso. De hecho, que eso lo descubrí en la universidad. En la universidad me hicieron un examen y me dijeron, vos tenías que decirnos que tenías déficit atencional. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no sabía. Y pues no cambió al 100% porque pues normal, o sea, creo que ya en la adultez pues simplemente ya uno lo ve diferente, digamos, de que, sí, ya todo tiene sentido. En la U me da un toque más de tiempo, pero quizás sí desde niña hubiese sido así. Muchas otras cosas se pudieron haber evitado, Mucha frustración, me imagino. sí. Kelly, ya para ir terminando, si de todas tus experiencias de vida pudieras hacerlas un puñito y sacar un mensaje o un consejo para las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería? Yo creo que sería que todo eso que están sintiendo es válido. Es una tormenta que está en el vaso de ustedes, ¿verdad? Y que solamente lo pueden sacar si trabajan en ustedes mismos, ¿verdad? Como que busquen ayuda, ¿verdad? Que puedan verbalizar las cosas. Creo que ese es como ese es como mi mantra, verbalizar las cosas. Entonces, eso sería que todo lo que sientan y que piensen que puede estar mal, o sea, es una tormenta que está en su cabeza nada más. Pero hay que trabajarlo y que hay que verbalizarlo. Y ya, por último, era la última, pero la última. Claro. ¿Qué le dirías a una persona que tiene la curiosidad o la necesidad de estar acercándose a Dios o de conocer más de Dios, que tal vez no se siente digno de? ¿Qué le dirías? Yo le diría, voy a poner en palabras lo que me dijo Caro, que es la chica que está dando Alfa, que es el curso al que voy. Y ella dijo que no existe persona en este mundo que no es amada por Dios. No importa qué hizo. Todos somos amados por Dios. Entonces, alguien que no tenga la confianza todavía, que sienta ese sentimiento de culpa, de que lo frena, que solo sepa que Dios no lo ha dejado de amar, ni siquiera cuando hizo eso mal o sintió ese sentimiento mal o lo que sea que sienta que está mal contra Dios. En ese momento que hizo eso, que sintió eso, Dios no disminuyó su amor. Entonces yo le diría eso, como que no importa qué sea, ni cuál haya sido la situación, ni lo que te haya alejado de Dios, Él no te ha dejado de amar ni un solo segundo. Qué lindo. Kelly, de verdad, demasiadas gracias por Gracias a venir vos. hoy y contar tu historia de una manera tan vulnerable. De verdad, te lo agradezco un montón. Gracias a vos. Creo que este espacio es sanador. Siempre veía tus videos y así, y es 100% sanador tener un espacio donde alguien te escuche y sea curioso de tu historia y lo haga con tanto respeto y con tanta empatía. Así que muchas gracias a vos por este espacio y también a las personas que lo están escuchando y que ojalá les guste. Yo sé que sí, o sea. Gracias. Esto fue una producción de La Resortera.